Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras clases de ecuaciones integrales. Hoy vamos a ver conservación de momento lineal. Vamos a dejar el momento angular de lado para simplificar los temas. Y vamos a ver hoy este asunto. ¿Sale? Entonces, nuestro tema de hoy es... Ay, esto no pinta. A ver, vamos a borrar. Está peor. Vamos a hacer pausita. Ok, ahora sí. Cambié de plumita, a ver si esto funciona. Conservación de momento lineal. Bueno, me pasó aquí. Corregimos que sea bonito. Lineal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es definir algo, ya saben, algo de mi sistema, NS, y el momento. ¿Se acuerdan cómo se define el momento? Ok, es el producto de masa por velocidad. ¿Recuerdan eso, no? Por lo tanto, alfa, que es la propiedad que quiero evaluar, por unidad de volumen sería S. NS es algo del sistema entre el volumen. Por lo tanto, esa masita, recuerden ustedes, que nosotros en mecánica de fluidos no la vamos a representar como tal, sino la cambiamos de forma y la usamos como densidad. Entonces decimos que alfa va a ser igual a masa por velocidad dividido entre volumen. Esto es densidad por velocidad. Así de simple. ¿Y qué voy a usar? El teorema de transporte de Reynolds. Ya llegó el gas, muchachos. El teorema de transporte de Reynolds, que me dice que el cambio total de esa propiedad NS, ¿sí?, en mi sistema está dado por este cambio local en el volumen de control, ¿sale? Entonces aquí va una integral triple, ¿sí?, de alfa por diferencial de volumen, más, ¿sí?, lo que pase en la entrada y salida de mi volumen de control. ¿Y por dónde fluye? Pues a través de la superficie de control, como un producto alfa U punto N diferencial de superficie. Ok, eso es lo que tengo. Entonces voy a sustituir lo que ya habíamos dicho, NS, que sería este cambio total de mi cantidad de movimiento, va a ser igual a esta derivada con respecto del tiempo. Ya nos voy a utilizar una integral, ¿sí? ¿Sí? De ρ por velocidad por diferencial de volumen más la integral, este sobre volumen de control y este sobre superficie de control, de ρ por velocidad punto ese vector perpendicular a la superficie o vector unitario por diferencial de superficie. Así de fácil me queda, ¿vale? Esa sería mi ecuación general. Ahora, ¿qué voy a hacer, muchachos? Es muy simple. ¿Recuerdan la ecuación, la segunda ley de Newton? ¿Sí? La segunda ley de Newton, ¿se acuerdan ustedes? Que me dice que la sumatoria de fuerzas, sí, es igual a ¿qué? Ya sé, masa por aceleración, pero esa es la versión que vimos en prepa, en secundaria. Nosotros vamos a cambiarlo por la derivada respecto del tiempo del producto o de la cantidad de movimiento. Si la masa es constante, si la masa es constante, pues se obtiene la ecuación que conocemos, masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sea la aceleración. Sin embargo, esto es importante. ¿Por qué? Porque pues, en realidad, si la masa es variable, tendremos un término más. Y es por esa razón que los cohetitos alcanzan una fuerza mayor para salir de la atmósfera, ¿no? Porque hacen variar su masa, ¿sí? Ven esos enormes tanques, cuando sale mucho un humo blanco, digámoslo así, pues es agua, es vapor de agua, ¿no? Agua presurizada, y lo que hacen es cambiar la masa del cohete y tienen un término más que aporta esa aceleración extra, que aporta esa fuerza extra, ¿me entienden? Bueno, regresando entonces a mi tema. Si me regreso entonces a mi ecuación general, simplemente puedo sustituir, ¿sí?, que esta sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la masa, que es eso que quiero evaluar, que va a ser igual entonces a la integral, ¿sí?, digo, a la del cambio local dentro de mi volumen de control, perdón, de la cantidad de movimiento, más lo que pasa en la superficie de control del producto ρ por b, b punto n diferencial de superficie.
¿Sale? Ya saben que este término de aquí, ¿sí?, se van a convertir en flujos de entrada y de salida, ¿sí? Y ahorita lo voy a comentar esto. Flujo de entrada y salida asociado a la velocidad, sabemos que son cambios convectivos, y estos de aquí, muchachos, se cambian, recuerden que son cambios locales, ¿sí? Ese es un cambio local, ¿sale? Y este es un cambio convectivo. ¿Ok? Seguimos, llevo 5 minutos, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Bien, voy a explicar las fuerzas que están presentes. ¿Por qué? Porque esto de aquí finalmente, a ver, vamos a poner este colorcito, este término de aquí, vamos a cambiarlo, a ver si tengo un colorcito amarillo, aquí está. Este término de aquí, esta parte de aquí, este término de aquí, pues simplemente van a quedar gastos básicos de entrada y de salida por una velocidad, y esto, ¿sí?, si consideramos nosotros un estado permanente, va a desaparecer. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pues lo que me interesa a mí, chicos, es saber esto cómo se hará para cambiar de color. ¿Cómo le haré tú? Ya le entendí. Ya le entendí. Más para acá. Le echo más para acá. Pero ¿cómo le hago esto? Instrumento de hombre blanco. Ya. Y este término de aquí, muchachos, este término es el que voy a desarrollar en un pequeño diagramita, ¿vale? Vamos a ver qué fuerzas actúan en un fluido que está en movimiento. Voy a hacer un diagramita de un ducto de forma irregular, y se los pongo y se los explico, ¿va? Voy a pausar esto. Hagan de cuenta que en estos momentos les estoy contando un mal chiste, alguna historia loca, ¿sí? En lo que hago todo mi diagrama, ¿vale? Regreso. Ok, bueno, es el diagramita. Miren, tengo aquí un ducto que tiene un cambio de sección, tiene un flujo. Aquí vamos a poner que esta es mi sección 1 y aquí a la salida es mi sección 2, ¿sale? Tengo un perfil de velocidades que lo voy a llamar que está en azul, B1, y a la salida tengo un perfil de velocidades B2, ¿sale? Tengo también, obviamente, condiciones a la salida de presión. Esta presión que pongo aquí en rojito es un perfil, es plano, porque saben que actúa es la misma magnitud en todas las direcciones, pero siempre va a ser perpendicular a la superficie de control. En este caso, pues esta sería mi superficie de control. Vamos a ponerlo de otro colorcito. Mi superficie de control, y lo vamos a iluminar. Es la ventaja de esto. Y le voy agarrando cariño a esto. Vamos a ponerle color verde. Pero no sé cómo se mueva esto. Todavía me falla. Imagino que es así. Ahí está, ya está. Vamos a ver, por acá. Pintamos, sí. Ok, todo esto de aquí va siendo mi superficie de control junto con esta sección. Entonces va a ser perpendicular esas fuerzas. Entonces voy a ponerle aquí que tengo esa presión me genera una fuerza por el área donde está trabajando. O sea, sería una fuerza de presión, le voy a poner fuerza de presión 2, y aquí le voy a poner una fuerza de presión 1, ¿sale? ¿Qué otras cosas tengo? ¿Qué otra fuerza actúa aquí? Pues sencillamente actúa el peso aquí. Como el fluido va a entrar dentro del ducto, en las paredes se va a formar la condición, bueno, aparte que tengo esa condición de no deslizamiento, pues tengo un gradiente de velocidades ahí, lo cual implica que voy a tener un cambio de velocidad debido a los esfuerzos cortantes. Entonces permítanme ponerle que tengo aquí en moradito, voy a poner que es una fuerza debido al esfuerzo cortante, donde en la pared, ¿sale? ¿Qué más tengo? Pues miren, chicos, también tengo mis esfuerzos normales. Fuerza debido a las fuerzas normales. ¿Sale? Básicamente son mis fuerzas que tengo. Si yo hiciera entonces un pequeño resumen de todas estas fuerzas, vamos a ver que me quedan aquí. Sumatoria de fuerzas, que es la que yo quiero desarrollar, me quedaría el peso más la fuerza de presión 1 más la fuerza de presión 2. Ahorita no me voy a pelear con los signos, después se los colocaré. Tengo más, voy aquí más, un esfuerzo debido a esfuerzos normales más una fuerza debido a los esfuerzos cortantes. ¿Sale? Fíjense, déjenles platico. Estos esfuerzos que tenemos aquí, vamos a hacerlo naranjita ahora,
¿Cómo lo haré tú? Ahí estás. Ahí estás, perfecto. Estos de aquí, muchachos, estos de aquí, ¿sí? Generalmente se calculan como una sola fuerza resultante. Esto podemos ponerle una fuerza resultante, ¿sí? Una fuerza resultante. Y se calcula como parte del problema. En realidad, nosotros nos quedamos cortos en este tema, en ese aspecto. No tenemos una expresión para calcularlos, digámoslo así. Sería parte de un problema. Para calcularlos tendremos que verlos desde el punto de vista diferencial. Nuestro análisis en estos momentos no da para tanto. Entonces vamos a suponerlos a veces despreciables, los podemos hacer cero, que no tengamos pérdidas por fricción, ¿sale? O a veces va a ser parte del problema, ¿ok? Entonces vamos a seguir mi análisis, ¿sale? Y ahorita vamos a ver, bueno, ya les expliqué qué es uno, qué es lo otro, y vamos a ver ahora las fuerzas de presión, cómo se calculan. Nomás darles una expresión bonita de forma integral, para que digan, ah caray, está bueno. Entonces miren, la fuerza de presión es muy fácil, se calcula como la integral de la presión por la diferencial de superficie, y esto finalmente es igual a la integral de la presión, necesitamos un vector, n punto diferencial de superficie. Digo, bueno, diferencial de superficie. Como les decía, esa fuerza debido a los esfuerzos cortantes más ese término debido a la fuerza debido a la normal, pues simplemente se calculan como parte del problema, a veces no. ¿De qué dependen estos esfuerzos? Básicamente estos esfuerzos cortantes. Pues los esfuerzos cortantes, ¿de qué van a depender? Pues van a ser una función de tres parámetros fundamentales. Primero, la velocidad, obviamente, de la densidad y de la rugosidad de la tubería o del ducto. De hecho, esto de aquí nosotros lo vamos a calcular como una altura de pérdidas, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver hasta cuando veamos tuberías. Ahí les voy a explicar cómo se calcula ese término. Este término de aquí, pues a veces es despreciable, ¿no? Ok, bien, sigamos entonces. Voy a volver a regresar a mi condición para establecer la ecuación final con la que vamos a trabajar para que quede todo muy bonito, ¿vale? Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿qué me quedaba a mí? Bueno, voy a retomar un poquito de la ecuación anterior, que era que la derivada con respecto al tiempo de masa por velocidad iba a ser igual a, recordarán ustedes que era la derivada con respecto al tiempo de la integral de ρ, ¿qué? B diferencial de volumen más la integral sobre la superficie de control de ρ b u punto n diferencial de superficie, ¿vale? Bueno, voy a suponer un estado permanente, ¿sale? Y entonces, ahora sí, me queda muy simple, que la derivada con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerzas, y dado que esta superficie de control, esta integral sobre la superficie de control va a ser igual a algo muy simple, m punto por velocidad de salida menos m punto por velocidad de entrada, así de simple. Voy a desarrollar un poquito más esto. ¿Qué me quedaría? Pues extremadamente sencillo. Me quedaría entonces de un lado el peso más la fuerza de presión en 1 más la fuerza de presión en 2, ¿sí? Más una fuerza resultante que, bueno, te lo explicaré, va a ser igual a ¿qué? A densidad, velocidad por área, que sería el gasto másico, por mi velocidad de salida, menos, ay, me quedó muy feo esto, borramos, por velocidad de salida, menos ρBA por velocidad de entrada, ¿sale? Es lo que me quedaría. Fíjense ustedes, y aquí ya están ustedes ávidos, ¿no? De decirme, oiga, prof, ¿y por qué no este término con este término, pues los multiplicamos para que me dé un b cuadrada? Ojo, aquí ya las cosas cambian por la sencilla razón de que al tener sumatoria de fuerzas, muchachos, ¿qué creen?
forzosamente tengo que tener un sistema de referencia. Y al tener un sistema de referencia, quiere decir que esta velocidad de aquí le tengo que asignar un signo positivo o negativo según sea el caso. Por lo tanto, este término de aquí, ¿sí? Y este término de acá, que también tiene que tener un signo positivo o negativo, me puede alterar esta ecuación. Por eso, lo primero que vamos a calcular sería el gasto másico, como ρ, B por A, o, ¿sí? En su caso, el gasto volumétrico, que sea velocidad por área, después por su densidad, ¿sale? Y después a esta cantidad ya la multiplico por la velocidad, dado mi sistema de referencia, entonces ahí asigno, ¿sí?, la dirección, ya sea positiva o negativa. ¿Estamos? Ese es el detalle de esta ecuación. Entonces, vamos a resumir. Me quedaría entonces, vamos a poner sumatoria de fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a m punto, voy a ponerlo así, por velocidad de salida, menos m punto por velocidad de entrada. ¿Sale? Eso es lo que voy a tener. Entendiendo que voy a tener tanto sumatoria de fuerzas en X como sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué voy a tener? Tanto gastos másicos y velocidad de salida en X, ¿sí?, como gasto másico velocidad de entrada en X. Y por su parte voy a tener ahora gasto másico por velocidad de salida en Y. Uy, como que a veces escribí, como que a veces no. En Y, como gasto másico por velocidad de salida. Ah, sí, de salida. Digo, de entrada. Entrada. Aquí está de entrada. De entrada en Y, ¿me entienden? Entonces todo ese trabajo vamos a tener que hacer, que es muy simple, y después de ahí, pues ya si quieren sacar una fuerza resultante, pues lo pueden hacer. Eso es todo el secreto. Entonces mi ecuacioncita queda muy simple. Voy a escribirla ahora así bonita, ¿sí? Que quede ya chubidubi. Entonces ahora sí me quedaría, ya sea en X o en Y, sumatoria de fuerzas. Uy, sí, qué bonito, ¿eh? Sumatoria de fuerzas va a ser igual a m punto por velocidad de salida menos m punto por velocidad de entrada, donde esta sumatoria de fuerzas debe de contemplar el peso, las fuerzas de presión, ¿sí?, de entrada, vamos a ponerla así, más las fuerzas de presión de salida, más una fuerza resultante, y aquí la fuerza resultante es asociada a pérdidas. Sí, estas pérdidas o no las dan, o o las calculamos o las despreciamos. En la mayoría de los casos, en esta sección las vamos a despreciar. Bueno, muchachos, eso es todo y ahorita les mando un ejemplo, ¿vale? No puedo hacer los videos muy largos porque pesan mucho y mi tablet pues ya está dando las últimas. Bueno, chicos, ahorita les mando otra clasecita. Se cuidan. Ya con esto hacemos 3 ejercicios. Paso a ecuación de energía, 3 ejercicios y terminamos ecuaciones integrales. Si tienen dudas, me pueden echar un correíto. Es más, me pueden llamar si quieren, inclusive por teléfono, ¿vale? Se cuidan. Chau, chau.